Me llamo Lucía y esta es la historia que me cambió la vida, aunque en aquel momento no podía imaginar hasta qué punto. Todo empezó en un pequeño pueblo de la provincia de León, donde trabajaba limpiando en una estación de servicio que pertenecía a un hombre llamado Don Ramón. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con una sonrisa que siempre llevaba puesta, aunque detrás de esa sonrisa se escondía un mundo de preocupaciones que yo aún no conocía. Llevaba 3 años trabajando allí, y aunque limpiar no era precisamente el trabajo de mis sueños, la estabilidad económica y la cercanía a casa hacían que mereciera la pena. Mi uniforme, un mono azul que se ceñía a mis curvas, y las botas de goma que me protegían del frío y la suciedad, eran mi armadura diaria. A veces me ponía unos pendientes pequeños y un reloj sencillo que eran mi único toque de feminidad en medio del polvo y la gasolina. Un día, mientras descansaba en el banco de fuera, justo antes de terminar mi turno, Don Ramón salió por la puerta trasera y me preguntó si podía sentarse conmigo. Me sorprendió tanto que casi me caigo del banco. Su voz era grave y pausada, pero había algo en sus ojos que me hizo prestar atención sin dudar. Me habló de una propuesta, una locura a primera vista, pero que, con el tiempo, entendí que podía cambiarlo todo para mí y mi pequeña, Carla. Don Ramón me explicó que tenía un hijo, Esteban, casi 30 años, que llevaba 7 años postrado en una silla de ruedas tras un accidente de tráfico. La culpa, o más bien la desesperación, lo había sumido en una depresión profunda. Padre e hijo apenas se hablaban últimamente, y don Ramón, en su desesperación, pensó que lo mejor para Esteban sería casarse, aunque fuera de forma oficial, para darle un motivo para luchar, para vivir de nuevo. Y aquí estaba yo, con mis manos ásperas por el trabajo, con mi vestido de algodón que usaba los domingos para ir a la iglesia, sin nada más que ofrecer que mi amor por Carla y una voluntad férrea de salvarnos. Don Ramón me ofreció 1 año de matrimonio con su hijo, con la promesa de que todo lo que necesitara para Carla estaría cubierto, incluyendo la atención médica que hasta entonces nos había sido negada por falta de recursos. Me dijo que podía irme en cualquier momento, que no me preocupase por Esteban, que probablemente ni siquiera me tocaría, que sería un matrimonio de conveniencia, pero con beneficios claros para todos. No voy a mentir, sentí rabia, indignación, y una punta de miedo. ¿Casarme con un hombre que no conozco, y encima en esa situación? Pero también sentí algo más, esperanza. Por Carla, que necesitaba esa ayuda, por mí, que necesitaba un respiro. Don Ramón me pidió discreción, y yo, después de aquella tarde, me quedé sentada en el banco, dando vueltas a la cabeza mientras el sol se escondía detrás de los árboles. Poco después, la llamada que temía llegó. Carla tuvo una crisis fuerte, y tuve que salir corriendo para llamar a la ambulancia. La angustia me envolvía, y cuando llegaron los médicos, me miraron con esa mezcla de pena y resignación que solo he visto en los hospitales pequeños de provincia, donde el personal hace lo que puede, pero sin recursos. Un médico me dijo que en la capital, en hospitales grandes, podrían ayudarla, pero eso era un sueño lejano y caro. Esa noche, tras una larga conversación con don Ramón, acepté. No me quedó otra. Tenía que intentarlo por mi hija, aunque eso significara vivir en una casa que parecía un castillo en el municipio de Astorga, con un hombre del que apenas sabía nada, y que ahora sería mi marido. La casa tenía cortinas de terciopelo, muebles antiguos y un aroma a madera que me recordaba a las novelas que leía de adolescente. Me sentí como una princesa de cuento, aunque sabía que la realidad era mucho más complicada. Carla, con sus ojitos grandes y curiosos, no paraba de preguntar si viviríamos en un castillo de verdad, y yo le prometí que sí, con una sonrisa que ocultaba mis dudas. La boda fue una ceremonia discreta, con pocos invitados, pero con un vestido que me hacía sentir hermosa y fuerte. Un vestido blanco, ceñido a la cintura, con encajes delicados que rozaban mi piel, y unos zapatos de tacón medio que me hacían sentir más alta y segura. Esteban parecía un espectro en la sala, pálido y callado, pero aquella noche vi una chispa en sus ojos que no había visto antes. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Esteban y yo apenas hablábamos, pero él siempre estaba cerca, con una mirada que parecía buscar algo en mí. Empezó a hacer ejercicios en un aparato extraño que tenía en una habitación especial, y poco a poco, la barrera entre nosotros comenzó a romperse. Su inteligencia era evidente, y aunque no tenía costumbre de mostrar afecto, empecé a entender que detrás de su tristeza había un hombre que luchaba consigo mismo. Una noche me desperté sobresaltada por un fuerte ruido. Carla estaba sufriendo una crisis. Esteban actuó rápido,
llamó a la ambulancia y me sostuvo la mano mientras la llevaban al hospital. Fue uno de esos momentos que marcan para siempre. En el hospital, los médicos discutían, y yo solo podía pensar en lo frágil que era nuestra existencia, en lo mucho que me había tocado vivir en tan poco tiempo. Con el tiempo, nos hicieron una cirugía que prometía aliviar a Carla de sus ataques. Me senté en la sala de espera, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido por las lágrimas, y la esperanza aferrada a mi pecho como un tesoro. La operación fue un éxito, y cuando todo terminó, me sentí como si hubiera nacido de nuevo. Esteban y yo, aunque aún no éramos pareja, éramos un equipo. Yo cuidaba de Carla, él se esforzaba por recuperarse, y don Ramón, aunque siempre serio y preocupado, empezó a mostrar un lado más humano. Pero la vida no es sencilla, y las pruebas no terminaban ahí. Un día me sorprendió ver a Esteban con una copa en la mano, un acto que parecía romper la frágil paz que habíamos construido. La frustración le había vencido, y yo tuve que poner límites, recordándole que ahora éramos una familia, que no podíamos rendirnos. Fue un momento duro, pero necesario. Le dije que no podía permitirme perderlo, que estaba cansada de ser fuerte sola. El tiempo pasó y Esteban empezó a caminar con ayuda, y aunque sus pasos eran inseguros, cada uno era una victoria. Pero justo cuando parecía que todo iba a ir mejor, don Ramón llegó a casa con una expresión que helaba la sangre. Esteban había recaído, y lo peor estaba por venir. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que pronto iba a ser abuelo, que Carla tendría un hermanito o hermanita. Aquella noticia me dejó sin palabras, mientras en mi mente se desataba una tormenta. ¿Cómo podríamos afrontar todo esto? ¿Sería capaz de proteger a mi hija y cuidar a Esteban al mismo tiempo? ¿Sería capaz de amar a este hombre que había entrado en mi vida de la forma más inesperada? Y mientras me perdía en esos pensamientos, una sombra oscura apareció tras la puerta, una presencia que nadie esperaba, y que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Los días siguientes se deslizaron entre la rutina y la incertidumbre, como si caminara sobre una cuerda floja tendida entre dos mundos. Aquel castillo en Astorga, con sus paredes gruesas y sus cortinas pesadas que amortiguaban los ruidos, se había convertido en una prisión dorada, un refugio donde el tiempo parecía dilatarse y comprimir a la vez. Mi vestido blanco, antes símbolo de esperanza y renovación, ahora pendía arrugado en el armario, testigo mudo de las batallas internas que libraba sin descanso. Cada mañana, me despertaba con el sonido suave del viento colándose por las ventanas altas, y al abrir los ojos, lo primero que veía era a Carla, dormida plácidamente en su habitación contigua, con su vestido de princesa rosa y su peluche favorito descansando a su lado. Ella era mi luz, mi razón para seguir adelante, y sin embargo, el miedo me mordía el alma cada vez que pensaba en su salud, en los ataques que podían volver en cualquier momento, como tormentas inesperadas que amenazan con arrasar todo a su paso. Esteban, por su parte, seguía luchando contra sus propias sombras. Su cuerpo, aunque castigado, mostraba señales de vida. Los músculos que antes parecían inútiles ahora respondían tímidamente a su voluntad, y sus ojos, antes apagados, empezaban a brillar con una mezcla de frustración y determinación. Lo observaba desde la distancia, admirando esa fortaleza que a veces parecía esconder tras un velo de tristeza. Su piel pálida contrastaba con el color oscuro de sus gafas, que llevaba siempre puestas, y sus manos, grandes y fuertes, a veces temblaban cuando intentaba sostener algo. No éramos una pareja tradicional, ni mucho menos. Nuestro matrimonio era un acuerdo, un pacto silencioso que nos mantenía unidos por razones que iban más allá del amor. Pero, curiosamente, en medio de aquella extraña convivencia, empecé a sentir una conexión sutil, un calor tenue que crecía cuando él me miraba sin palabras, cuando en sus gestos había un intento de cuidar a Carla como si fuera también suya. Una tarde, mientras el sol se colaba entre las persianas, me sorprendí observando los pequeños detalles. El modo en que Esteban se esforzaba por alcanzar un libro en la estantería, la manera en que acariciaba el cabello de Carla cuando ella se acercaba a su silla, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa apenas perceptible. Me pregunté si, en otro tiempo y lugar, nuestras vidas podrían haber sido diferentes, menos marcadas por la tragedia y la necesidad, pero la calma era frágil. Una noche, justo cuando creía que podía permitirme un respiro, el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. Carla estaba teniendo un nuevo episodio, más violento que nunca. Sin pensarlo dos veces, me lancé a su habitación, la encontré temblando,
los ojos desorbitados por el miedo y la falta de aire. Esteban apareció a mi lado en un instante, pálido pero firme, y juntos llamamos a la ambulancia. En el hospital, mientras los médicos corrían de un lado a otro, me senté en una silla dura, con las manos entrelazadas y el corazón en un puño. Esteban me tomó la mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta batalla. Los días siguientes transcurrieron entre consultas, pruebas y esperas interminables. La operación a la que sometieron a Carla fue delicada, pero los doctores mostraron un optimismo cauteloso. Yo, sin embargo, no podía evitar que el miedo se colara en mis pensamientos, como una sombra que amenaza con devorar la luz. Mientras tanto, la relación con Esteban evolucionaba lentamente. Ya no éramos solo compañeros de un acuerdo, éramos dos personas que compartían un destino incierto y la esperanza de un futuro mejor. Él empezó a contarme fragmentos de su vida, de su frustración por no poder caminar, de sus sueños truncados, y yo le confesé mis miedos y mis deseos. No necesitábamos palabras grandilocuentes, bastaba una mirada, un roce accidental, para entender que estábamos construyendo algo nuevo, aunque fuera con las piezas rotas del pasado. Pero el peso de la realidad seguía siendo pesado. Una noche, Esteban cedió a la tentación que tanto había intentado evitar y tomó una copa. Lo encontré en la penumbra de la sala, la luz de la lámpara dibujando sombras en su rostro cansado. No pude evitar reprenderlo, no con palabras duras, sino con la voz de alguien que teme perder lo poco que tiene. Le dije que éramos una familia, que debíamos apoyarnos, y aunque al principio se mostró evasivo, con el tiempo comprendió que no podía rendirse. A partir de ese momento, cada pequeño avance suyo era una victoria compartida. Sus primeros pasos con ayuda, su sonrisa sincera cuando lograba algo nuevo, todo se convirtió en un motivo para seguir luchando. Pero entonces, justo cuando parecía que la tormenta amainaba, don Ramón llegó a casa con una noticia que nos sacudió a todos. Carla iba a tener un hermanito o hermanita. La alegría y el miedo se entremezclaron en mi pecho, como un baile de luces y sombras. ¿Seríamos capaces de enfrentar este nuevo desafío? ¿Podría Esteban convertirse en el hombre que necesitábamos, en el padre que Carla merecía? Las preguntas se multiplicaban, y mientras me perdía en mis pensamientos, una presencia inesperada apareció en la puerta. Una sombra que no habíamos previsto, que traía consigo secretos y promesas rotas, y que amenazaba con deshacer todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. El aire se volvió denso, y supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Que aquello no era más que el comienzo de una batalla mucho mayor, donde el amor, el miedo y la esperanza se entrelazarían en una danza peligrosa y fascinante. Y en ese instante, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, supe que tendría que ser más fuerte que nunca. Porque el futuro que soñaba para Carla dependía de ello, y porque, a pesar de todo, estaba dispuesta a luchar hasta el final. El castillo en Astorga, que al principio parecía un refugio, comenzó a sentirse como un laberinto de paredes invisibles que me atrapaban sin escapatoria. Cada rincón de aquella mansión antigua guardaba ecos de una historia que no era la mía, y sin embargo, me encontraba atada a él como si fuera un hilo invisible que no podía romper. Mi vestido de novia, ya guardado en una caja con cuidado, parecía un recuerdo lejano de una promesa que todavía no sabía si cumpliría plenamente. Esteban seguía avanzando a paso lento pero firme. Sus movimientos aún eran torpes, pero cada pequeño logro era celebrado como un triunfo monumental. Su piel blanca contrastaba con el azul oscuro de los pantalones deportivos que solía usar en sus sesiones de rehabilitación, y sus ojos, detrás de sus gafas de montura gruesa, reflejaban una mezcla de tristeza y determinación que me desgarraba el alma. Yo, por mi parte, intentaba mantener la compostura, vestida con ropa cómoda pero que a la vez me permitiera sentirme algo femenina, blusas suaves de algodón, pantalones ajustados que delineaban mis curvas, y unas bailarinas que me daban libertad para moverme apresuradamente cuando Carla necesitaba atención. Carla, mi pequeña guerrera, seguía siendo la luz que iluminaba los días más oscuros. Su risa, aunque a veces apagada por los ataques, era mi refugio. La veía jugar con sus muñecas y sus libros de cuentos, vestida con vestidos de colores vivos que le regalaban sus abuelas, y con sus zapatillas de charol que hacían un ruido alegre contra el suelo de madera. A veces, cuando me miraba con esos ojos grandes y sinceros, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, pero la tranquilidad era solo una ilusión pasajera. Una tarde, mientras me preparaba para ir al mercado, noté que Esteban estaba más callado de lo habitual.
Sus hombros encorvados y su mirada perdida me hicieron sospechar que algo no iba bien. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba sujetar una taza de café, y comprendí que la lucha interna seguía siendo feroz. Aquella noche, después de acostar a Carla, me encontré a Esteban en la sala, sentado en su silla de ruedas, con la mirada fija en el vacío. Me acerqué con cautela, sin querer invadir su espacio, y me senté a su lado. Sin decir una palabra, sentí que compartíamos un silencio cargado de emociones contenidas. En ese momento, pensé que quizás, a pesar de todo, éramos dos almas heridas que buscaban sanar juntas. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas. Don Ramón, siempre preocupado y con su carácter firme, comenzó a mostrar signos de cansancio. Su rostro, antes lleno de energía, ahora parecía marcado por la preocupación constante. La noticia del embarazo de Carla nos había llenado de alegría, pero también de miedo. ¿Cómo afrontaríamos esta nueva responsabilidad? ¿Tendría Esteban la fuerza para ser el padre que ambos necesitábamos? Mientras tanto, yo intentaba equilibrar mis emociones. Vestida con suéteres suaves y faldas largas que me daban comodidad, me dedicaba a cuidar de la casa, de Carla y de Esteban, intentando ser el pilar que todos necesitaban. A veces, cuando nadie me veía, me sentaba frente al espejo y me preguntaba si realmente estaba preparada para todo esto. Pero cada vez que miraba a Carla, recordaba que no podía permitirme flaquear. Una noche, cuando la casa dormía en silencio, un sonido extraño me despertó. Me levanté con el corazón acelerado y seguí el ruido hasta la habitación de Esteban. Allí lo encontré luchando contra una crisis de ansiedad, sus manos apretando con fuerza los reposabrazos de la silla, su respiración agitada. Sin dudarlo, me acerqué y le hablé con voz suave, tratando de calmarlo. Fue un momento íntimo, cargado de vulnerabilidad, que nos acercó aún más. Los días pasaban y la fecha prevista para la llegada del bebé se acercaba. La tensión en el ambiente era palpable, pero también había una esperanza latente que nos mantenía unidos. Sin embargo, una sombra oscura comenzó a crecer en el horizonte. Una serie de llamadas misteriosas y visitas inesperadas alteraron la calma de nuestro hogar, y sentí como el miedo se enroscaba en mi interior como una serpiente silenciosa. Una tarde, cuando regresaba del mercado con bolsas llenas de comida, encontré a don Ramón en la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sin mediar palabra, me entregó una carta sellada con un emblema que no reconocía, y me pidió que la leyera en privado. Al abrirla, mis ojos se llenaron de un frío helado. Aquello no era solo una amenaza velada, era un aviso de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de nuevo, y no para bien. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación férrea. Sabía que debía proteger a Carla, a Esteban y a mí misma, cueste lo que cueste. Y en ese instante, con la carta temblando en mis manos y el corazón encogido, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la fortaleza. Solo una cosa era segura, no estaba dispuesta a rendirme. Porque en el fondo, sabía que nuestra historia no podía terminar así, que había secretos ocultos que debíamos descubrir para poder salvarnos. Y mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, sentí como una nueva fuerza despertaba dentro de mí, lista para enfrentar cualquier oscuridad que se interpusiera en nuestro camino. La carta que sostuve entre mis manos aquella tarde parecía pesar más que todo el mundo junto. No era solo un pedazo de papel, era una advertencia, un presagio que hacía temblar los cimientos de aquel castillo que hasta entonces habíamos llamado hogar. Con el corazón a mil, me encerré en mi habitación para leerla de nuevo, tratando de descifrar cada palabra, cada línea escrita con tinta negra y firme, que parecía susurrar secretos que no debía conocer. El emblema en el sello era de una empresa de León, una de esas con influencias que pueden mover montañas o enterrarlas bajo toneladas de polvo. No tardé en entender que aquello no era solo un mensaje, sino una amenaza velada relacionada con el negocio de don Ramón. Algo que tenía que ver con su pasado y que ahora, de alguna manera, me arrastraba a mí y a mi familia hacia un abismo invisible. La tensión en casa se volvió insoportable. Don Ramón ya no era el hombre jovial y seguro que conocía. Sus arrugas se profundizaron, su voz se volvió áspera y sus ojos, antes llenos de vida, parecían ver fantasmas en cada sombra. Esteban, aunque seguía luchando por su recuperación, se mostró más reservado, como si también él percibiera el peligro que se cernía sobre nosotros. Carla, ajena a todo, seguía con su sonrisa angelical,
pero yo sabía que debía protegerla a toda costa. Vestía sus vestidos de colores vivos, le ponía lazos en el cabello y le cantaba canciones antiguas que mi abuela me había enseñado. Cada gesto, cada caricia, era un intento desesperado de mantener la normalidad en medio del caos. Una noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas del castillo con fuerza, escuché un golpe seco en la puerta principal. Mi corazón dio un salto y, sin pensarlo, me acerqué con sigilo. Al abrir, me encontré con un sobre anónimo dejado en el felpudo, con una nota escrita a mano: "El tiempo se agota, Lucía. No te metas donde no debes". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una llama interior que se encendía con fuerza. No podía dejar que el miedo me paralizara. Tenía que actuar, entender qué secretos ocultaba don Ramón, qué oscuridad acechaba en su pasado y cómo proteger a mi familia de aquello que amenazaba con destruirnos. Decidí buscar respuestas, aunque significara enfrentarme a enemigos invisibles y caminar por senderos oscuros. Vestí una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre mis hombros, combinada con unos pantalones negros ajustados y unos zapatos de tacón bajo que me daban seguridad sin sacrificar la movilidad. Me peiné el cabello en una coleta alta, para estar lista para lo que viniera. Comencé a revisar documentos antiguos que don Ramón guardaba en su despacho, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Descubrí que su empresa había estado involucrada en negocios turbios, y que alguien del pasado no estaba dispuesto a dejar que esa historia quedara enterrada para siempre. Había nombres, fechas, y pistas que apuntaban a una red de engaños y traiciones que podían arruinarlo todo. Mientras escarbaba en esos secretos, sentía la mirada de Esteban sobre mí, una mezcla de admiración y preocupación. Él, aunque limitado físicamente, poseía una mente brillante, y juntos empezamos a trazar un plan para proteger a nuestra familia. No éramos solo marido y mujer por un contrato, éramos aliados en una guerra silenciosa que se libraba en cada rincón de aquel castillo, pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginábamos. Una noche, cuando regresaba de la biblioteca con varios documentos, encontré la puerta de nuestra casa entreabierta. Mi corazón se aceleró y, con pasos cautelosos, entré. Nada parecía fuera de lugar, pero una sensación de amenaza latente me envolvía como una neblina densa. Al día siguiente, Carla enfermó repentinamente. Sus ataques se volvieron más frecuentes y violentos, y yo me sentí impotente ante su sufrimiento. Esteban se volcó en cuidarla, y aunque sus fuerzas eran limitadas, su voluntad era inquebrantable. Juntos, nos convertimos en un equipo imparable, luchando contra la enfermedad, contra el miedo y contra los fantasmas que nos acechaban. Una tarde, mientras sentía el peso de la incertidumbre aplastándome, recibí una llamada inesperada. Era una voz desconocida que me advertía que dejara de buscar, que nuestra vida estaba en peligro, que no todo lo que creía era verdad. Colgué con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, pero algo dentro de mí se rebeló. No podía rendirme, no podía permitir que el miedo me venciera. Estaba dispuesta a descubrir la verdad, a enfrentarme a cualquier sombra, a luchar por Carla, por Esteban, por nosotros. Y entonces, justo cuando creía que la tormenta no podía ser más intensa, una noche escuché ruidos en el pasillo. Me levanté sigilosamente, con el corazón en un puño, y al asomarme vi una figura que no esperaba. Era alguien del pasado de don Ramón, alguien que traía consigo secretos enterrados y que estaba dispuesto a todo para mantenerlos ocultos. La lucha estaba a punto de comenzar, y yo, Lucía, estaba lista para enfrentarla. Porque en medio de la oscuridad, había una luz que nadie podría apagar: el amor por mi familia, la fuerza que me mantenía en pie y la esperanza de un futuro que, a pesar de todo, merecía ser vivido. La presencia de aquella figura inesperada en el pasillo me heló la sangre y aceleró los latidos de mi corazón hasta que sentí que iba a salirme del pecho. La sombra se movía con sigilo, casi con familiaridad, y aunque la oscuridad del corredor dificultaba verla con claridad, reconocí en su porte una determinación tan fría como implacable. Era alguien que no venía a traer paz, sino a sembrar más caos en nuestras vidas ya fracturadas. Me quedé paralizada por un instante, sin saber si debía llamar a Esteban o intentar enfrentar aquello sola. Pero el instinto de madre protectora se activó con fuerza. Recordé a Carla dormida en su habitación y supe que debía actuar con cautela para no ponerla en peligro. Con pasos silenciosos, me alejé del pasillo, cerré la puerta de nuestra habitación y aseguré el pestillo. Era un refugio frágil, pero era todo lo que tenía en ese momento.
La noche se volvió un suspiro interminable de tensiones contenidas y pensamientos acelerados. No podía dejar de preguntarme quién era aquella persona, qué buscaba y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para destruir lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. Me imaginé a Carla, con sus rizos dorados y sus vestidos de colores, ajena a la tormenta que se desataba más allá de las paredes de nuestro castillo, al amanecer. La luz tenue que se colaba entre las cortinas me dio un poco de calma, pero no de respuestas. Decidí que tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa de lino beige y unos pantalones oscuros que me daban movilidad, y me dispuse a enfrentar el día con la determinación que solo nace cuando se está al borde del abismo. Esteban, que estaba en su rutina de fisioterapia, me miró con esos ojos profundos que reflejaban todo lo que no podía expresar con palabras. Sentí una mezcla de ternura y tristeza al pensar en todo lo que había sufrido, y en cómo, a pesar de todo, seguía luchando por nosotros. Le conté lo que había visto, y aunque su rostro se ensombreció, su voz fue firme al decir que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Buscamos pistas entre los documentos antiguos que don Ramón había guardado, y poco a poco fuimos descubriendo una red de relaciones turbias, traiciones y venganzas que se remontaban a décadas atrás. Aquella amenaza no era solo hacia él, sino hacia toda la familia que habíamos formado. Me sentí como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por fuerzas que apenas comenzaba a entender. Carla, con su sonrisa inocente, era la luz que me mantenía cuerda en medio de aquella oscuridad. La veía jugar en el jardín, con su vestido de flores y sus zapatillas blancas, y sentía una mezcla de amor y miedo que me encogía el pecho. Sabía que debía protegerla, que debía ser fuerte por ella, aunque a veces la desesperación me acechara. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, recibí una llamada que cambió todo. Una voz grave y desconocida me advirtió que dejara de buscar, que ciertas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas, y que mi vida y la de mi hija estarían en peligro si continuaba por ese camino. Colgué con las manos temblorosas, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies, pero no podía retroceder. Mi instinto maternal me empujaba hacia adelante, hacia la luz entre las sombras. Sabía que el amor por Carla y Esteban me daba una fuerza que nadie podía arrebatarme. Y entonces, cuando la oscuridad parecía más densa, decidí que era hora de actuar, de enfrentar al enemigo invisible que acechaba en nuestro hogar. Con el corazón encendido y la mente clara, me preparé para la batalla que sabía que se avecinaba. Porque en ese momento comprendí que la verdadera lucha no era solo por sobrevivir, sino por construir un futuro donde el amor, la esperanza y la verdad pudieran finalmente brillar, incluso en el lugar más inesperado.